Hoy empieza un nuevo programa de EA Sports y la Liga en el que trataremos sobre la actualidad de la competición dentro del FIFA. Tendremos el Team of the Week, el jugador del mes, a jugadores de la Liga y muchas más sorpresas. Soy Spursito y bienvenidos al Córner de la Liga. Y empezamos la semana número 9 del Team of the Week hablando de Yannick Ferreira Carrasco. El belga con su gol dio la victoria al Atlético de Madrid frente al FC Barcelona y sale un ítem IF muy interesante. Un jugador que ya en su ítem base tenía unas estadísticas muy decentes, pero que en este IF recibe realmente una mejora muy notable. En el tiro sobre todo, que era algo que sí que quizás le fallaba un poquito. Ahora con el IF lo tenemos totalmente solucionado. Os recomiendo utilizar la carta de estilo de química rematador, que ya sabéis, sube tiro y regate y os va a ir ahí fino el jugador. Además, en cuanto a química, no hay mucho problema. Tenemos a Marcos Llorente, un jugador muy meta, a Joao Félix para complementarle como delantero centro. Además es un jugador que si nos sale rojito en las recompensas de FUT Champions lo podemos usar perfectamente de revulsivo si no termina de encajar en el equipo. El segundo jugador que vamos a ver de este Team of the Week es Fernando, el jugador del Sevilla, el mediocentro defensivo. Recibe mejoras notables tanto en defensa como en el pase y utilizando un estilo de química sombra nos quedan todas las estadísticas defensivas en más de 90 y el ritmo casi en 80. Al ser brasileño va a ser un jugador que para encontrarle química no va a haber ninguna dificultad. Además, si queremos el link perfecto, tenemos a jugadores del Sevilla como Koundé, como Campos Romperreglas que se están utilizando actualmente y por lo tanto nos queda un jugador en este Team of the Week, este Fernando If, bastante interesante para nuestro pivote y que seguro que va a sorprender a más de uno. El siguiente jugador interesante que vamos a ver de este Team of the Week es Óscar Plano, el jugador español del Real Valladolid. Metió un gol y dio una asistencia para culminar la victoria de su equipo frente al Granada. Un jugador que se ha visto muy mejorado con este ítem IF, hasta 5 puntos en valoración general, con muchísima velocidad y que sin duda se va a usar muchísimo de revulsivo. Además, si lo queremos usar en nuestra plantilla ya de inicio, tenemos muy buenos links con jugadores como Jordi Alba en el lateral izquierdo o Marcos Llorente Romperreglas en el medio del campo. Hasta aquí el noveno Team of the Week, pero no os vayáis muy lejos porque esta semana hemos conocido los nominados a jugador del mes de la Liga. Vamos a ver qué han hecho y quién son. Para empezar nos encontramos con Joao Félix, la promesa del Atlético de Madrid que viene de hacer unas semanas excepcionales. Edgar Badía, portero del Elche, club que este mes aún no conoce la derrota. En-Nesyri para el Sevilla, que ha ganado todos sus partidos de noviembre. Y otro portero, Jaume Domènech, con ninguna derrota en su casillero particular este mes. Marcos André, 2 goles para conseguir 2 victorias muy importantes para el Real Valladolid. Oyarzábal, que ya fue jugador del mes de octubre, se lo vuelve a merecer porque la Real Sociedad está imparable. Y para finalizar tenemos a Paco Alcácer, ariete del Villarreal, club que también se encuentra en una muy buena racha. Pues hasta aquí los nominados a jugador del mes de noviembre. Dentro de muy poco sabremos quién ha sido el mejor, quién ha sido el elegido. Yo sinceramente tengo mi favorito. Si vosotros también, podéis ir a la descripción de este vídeo donde tendréis un link para ir a la votación de este jugador del mes. Veíamos que uno de los nominados a jugador del mes de la Liga era Paco Alcácer. Pues esta semana hemos estado con un compañero suyo que nos ha enseñado su equipo, le hemos ayudado a mejorarlo y hemos estado un rato de charloteo con él. Vamos a ver quién es. Bueno, pues por aquí estamos ya con el primer invitado. Pau, muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor tenerte por aquí, la verdad. Bueno, antes que nada, gracias a vosotros por permitirme estar aquí y nada, agradeceros este buen rato. Ya sabes, este programa va de FIFA, vamos a hablar del FIFA y me gustaría que tú me dijeras, dentro del equipo del Villarreal, en las convocatorias y tal, ¿jugáis entre vosotros o qué? Sí que solemos jugar y bueno, hay algunos piques que otros. ¿Tú crees que eres el mejor del equipo ahora mismo? El mejor no, pero por lo menos compito todos los partidos. El que mejor equipo tiene es Rubén Peña, que tuvo un poco de suerte, tío, y le tocó a Ronaldo Nazario, abrió el sobre. ¿Ronaldo Nazario le salió? Sí, le salió. Bueno. Lo vendió en 9 millones. Y se ha creado un equipo del compost. Y ha creado un equipazo. Vamos a ver un poquito el equipo, vamos a ver si podemos mejorar algo. El equipo tiene cositas, o sea, ve por ahí a un Pelé, veo a Ronaldinho, veo a Zidane. Ronaldinho debe ser una locura, ¿no? Ronaldinho, la verdad que para hacer regates y eso, muy bien. A lo mejor le mejoraría un poquito el ritmo, pero bueno, tampoco puede tener todo.
Claro, pero tiene que ser divertido, ¿no? Jugar con él, te lo tienes que pasar. Divertido. Y del equipo, ¿cuál tú dirías que es el mejor? El Pelé, por ejemplo, te debe haber metido goles a punta pala, ¿no? Va muy bien. Me gusta mucho Neymar, Claro. porque bueno, al final es muy diferente a todos los otros extremos, porque anteriormente jugaba con Carrasco, con Dembélé, que son buenos, tienen ritmo, pero este tiene tiro, tiene regate, va muy bien también. Te veo un equipo disfrutón, te veo un equipo salsón. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es un equipo de ritmo, es un equipo de regatito, de jugón, sí. ¿No? Te consideras un poco jugón en el FIFA, ¿no? Sí que me gusta ahí un poquito el tocarla y hacer un poquito de regates y eso. Bueno, perfecto. Vamos a ver un poquito lo que podemos mejorar en esto. Sinceramente, arriba yo creo que lo podemos dejar así, porque creo que coincidirás conmigo que pocas cosas se pueden mejorar arriba. Pero sí que me han dicho que estás esperando tu ítem, ¿verdad? De 99, de jugador. Sí, estoy esperando a ver si me puede llegar pronto. Claro, y ahí sí que podríamos hacer quizás, podríamos coger, por ejemplo, a Sergio Ramos, ponerlo al lado tuyo ahí en el defensa central y quizás poner a Courtois en portería, que es bastante meta. Al ser español, un lateral derecho como Bellerín, que está ahora mismo en desafíos, y al medio por Van de Beek podríamos poner, por ejemplo, a Marcos Llorente, que es bastante meta ahora mismo. Sí, al final si llega mi ítem, ¿no? Pues tendríamos que cambiar un poco la línea defensiva y bueno, como dices, ahí en el medio del campo, anteriormente que tenía la Liga Española con Marcos Llorente lo he probado y me gusta bastante porque tiene mucho ritmo y es muy de provecho este año. Tú al final no necesitarás el Strongling con Ramos, así que podríamos incluso poner a Varane, que dé con Courtois ese Strongling verde, y también tenemos el link que hace con Ndombele, si quieres seguir usando al Ndombele, que la verdad es que hay mucha gente que lo usa porque es bastante meta este año. En defensa hay que replantearse un poco las cosas, más que nada para que te pueda encajar perfectamente, porque yo no lo sé, porque nunca lo voy a tener, pero una carta de 99 tiene que ser una locura. Sí, va muy bien. Pau, pues de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, muchas gracias por habernos enseñado tu equipo, de verdad, espero que cuando lo mejores me enseñes a ver cómo ha quedado finalmente con tu ítem y muchísima suerte en toda la temporada. Nada, gracias a vosotros y no te quepa la menor duda que nada más llegue mi ítem voy a actualizar el equipo como me has dicho. Y bueno, muchas gracias a vosotros por todo, la verdad. Bueno, vaya equipito tiene el amigo Pau, quien pillase esos 3 iconos. En fin, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí el programa de hoy. A partir de ahora nos vamos a ver cada jueves y si pensabais que esto había sido todo, vais a flipar con las cosas que vienen. Soy Spursito y esto ha sido el Córner de la Liga. Nos vemos el jueves que viene.